Pongámonos en contexto. Despertamos un día normal, queremos hacer nuestra rutina diaria, desayunamos, nos preparamos para salir, ya sea al trabajo, al colegio, y siendo las 8:15 de la mañana, simplemente en un solo segundo todo desaparece. Hoy estamos precisamente en ese lugar. Hoy vamos a hablar de la cruel historia de Hiroshima. Tenemos aquí el Monumento de la Paz en Hiroshima. Es un edificio que sobrevivió a la catástrofe y se dejó como monumento para que no se olvide lo devastador de este suceso. En este lugar, en 3 días, se vivió algo que iba a cambiar totalmente la historia del mundo. Hiroshima y Nagasaki fueron las ciudades que vivieron el efecto de las primeras bombas atómicas en el mundo. Para entrar en el detalle de esta historia necesito sí o sí entrar en el contexto de esos años. El 7 de mayo de 1945, Alemania firma su rendición frente a los aliados. Todos pensaban que ahí iba a acabar la guerra, pero en realidad todo se trasladó al Pacífico. Durante la guerra, los aliados trabajaron un arma secreta bajo el nombre de Proyecto Manhattan, desarrollado por Estados Unidos con la ayuda de Canadá y Reino Unido. Este proyecto tenía como objetivo desarrollar la primera bomba nuclear en la historia, pero por supuesto antes que los enemigos, en este caso los alemanes. Estando ya los alemanes fuera de la guerra y no siendo un peligro para Estados Unidos ni para las fuerzas aliadas, esa arma secreta finalmente se usó contra Japón. El día 6 de agosto de 1945, un artefacto cargado de uranio, bautizado como Little Boy, fue lanzado a Hiroshima a las 8:15 de la mañana. Esta bomba hizo explosión a 600 metros sobre el nivel de la Tierra, destruyendo hasta casi un 80% de la ciudad y acabando con la vida de 140.000 personas aproximadamente. George Caron fue la persona que sacó esta fotografía. Era artillero del avión Enola Gay, avión que se utilizó para transportar esta bomba nuclear. Esta foto fue sacada horas después en un vuelo de reconocimiento por las tropas estadounidenses. Por lo que ven, la ciudad en solo segundos quedó totalmente destruida y deshabitada. Pasó a ser una de las ciudades más industriales de Japón a un territorio sin vida y lleno de escombros. La explosión de esta primera bomba mató aproximadamente 66.000 personas al instante. Literalmente, chiquillos, esto fue en un segundo. O sea, muchas personas supongo que en ese momento estaban durmiendo, nunca se enteraron de lo que sucedió, simplemente no despertaron. Luego de la bomba, 69.000 personas murieron producto de lo que fue esta bomba. Es decir, ya sea enfermedades relacionadas a la radiación, quemaduras u otras heridas relacionadas con el efecto de la bomba. Lo peor de todo es que lo más devastador todavía no había pasado. Tres días después de la primera bomba en Hiroshima, el 9 de agosto de 1945, el ejército de Estados Unidos lanza una segunda bomba atómica, llamada Fat Man. En esta ocasión era una bomba de plutonio. Esta bomba explotó a 550 metros de altura sobre la ciudad de Nagasaki, acabando al instante con las vidas de 70.000 personas y otras miles morirían obviamente por el efecto posterior de esta explosión. Producto de esta segunda bomba y la devastación provocó la rendición incondicional de Japón, terminando así la Segunda Guerra Mundial. Un dato adicional es que Nagasaki no era la ciudad objetivo. Es decir, primero era Kokura, pero la nubosidad del área y el humo provocado por la primera bomba provocó que se cambiara el objetivo, ya que no se podía ver muy bien la ciudad. Decidieron cambiar su objetivo y se fueron hacia Nagasaki. En esta foto pueden ver los soldados que lanzaron las bombas. El de la izquierda es Tomás Ferevi, quien lanzó la bomba en Hiroshima, y a la derecha está Kermit Behan, quien destruyó Nagasaki. ¿Por qué Hiroshima? ¿Y por qué no otra ciudad de Japón? La respuesta a esto literalmente la denominan como decisión publicitaria. Es decir, buscaban el reconocimiento internacional, que todo el mundo supiera el nivel de armamento que tenía Estados Unidos y las fuerzas aliadas. Otras opciones dentro de las ciudades era Tokio,
también Kioto, pero la última fue descartada porque Henry Stimson, secretario de guerra, había tenido su luna de miel en ese lugar años anteriores. Entonces le tenía un cariño especial y dijo, por favor, Kioto, manténganlo al margen. Por lo tanto, la decisión cayó finalmente justo aquí, en esta ciudad. Ciudad que, al ser grande y estar rodeada de montañas, iba a ser un lugar perfecto para la bomba, ya que la explosión iba a ser más grande y la destrucción iba a ser casi total de esta ciudad. Y exactamente fue aquí. Todo lo que vemos alrededor fue destruido por esa bomba. Aquí encontramos una foto donde muestra cómo quedó la ciudad después de la explosión. Estamos justo al lado de este edificio, ahí lo ven. Entonces, en teoría, nosotros estamos más o menos lo que sería este punto, cómo quedó todo. Hoy en día es muy difícil imaginarse que todo esto quedó en cenizas. Solo ese lugar deja en evidencia lo que fue. A mí en lo personal me sorprende que ahora está rodeado de vida, de verde, de personas. Es un lugar que sin duda te hace reflexionar. Aquí tienen un museo, vamos a ver si podemos grabar dentro. Amigazos, acá atrás mío está el Museo Memorial de la Paz de Hiroshima. Debo decir que es uno de los museos que más me ha impactado. Primero que todo, es muy explícito, muestra muchas cosas reales, ya sea ropa de personas que fallecieron, cosas que rescataron de todo lo que fue la explosión, y también vi muchas personas que estaban muy afectadas dentro del museo, gente llorando. Se sentía un ambiente muy tenso, muy triste dentro del museo. Entonces debo decir que es un museo que te da una sensación diferente. Literal, estás envuelto en esa tristeza. Dentro del museo hay algo que me llamó mucho la atención, es que hay una parte donde muestran una simulación de cómo fue la explosión de la bomba. Mostraban cómo era antes la ciudad y cómo quedó después. Es impresionante ver imágenes de cómo era la ciudad antes. Se vio una ciudad con mucha vida, se vio una ciudad bastante grande y con mucho avance para la época. Al principio del video nosotros estábamos en una zona que se llama el hipocentro, que fue exactamente el lugar donde explotó la bomba, obviamente a 600 metros de altura. Justo en ese punto, desde ahí, fue la explosión, dejando todo en nada. Ahora vamos a hablar de un punto importante, el tema de la radiación. ¿Por qué Hiroshima y Nagasaki, luego de la bomba nuclear y la radiación que hubo en el lugar, posteriormente ha sido habitada de nuevo? Y por ejemplo Chernobyl, que tuvo un accidente nuclear, no puede ser habitado, siendo que todas estas ciudades fueron expuestas a radiación. Las razones son cantidad de combustible nuclear. Por ejemplo, la bomba Little Boy, la que cayó aquí en Hiroshima, transportaba 63 kilogramos de uranio. La Fat Man, la bomba que cayó en Nagasaki, contenía 6,2 kilos de plutonio. Y el reactor número 4 de Chernobyl contenía unas 180 toneladas de combustible nuclear. Dentro de eso, el 2% era uranio puro. Cuando explotó el reactor, se calcula que se liberaron 7 toneladas de combustible nuclear. En total, ese desastre emitió 100 veces más radiación que las bombas que cayeron en Hiroshima y Nagasaki. Otra gran diferencia entre Chernobyl y estas bombas es la ubicación. Es decir, aquí las bombas explotaron arriba, a 600 metros de altura. En cambio, Chernobyl, la reacción se produjo en el suelo. Es más, leyendo sobre la radiación que quedó aquí en Hiroshima, en los primeros días cuando cayó, era muy intensa. Pero luego, al pasar un año, ya pudo volver a los números normales. En pocas palabras, es muy diferente una bomba atómica a un colapso de una planta nuclear. La bomba atómica está diseñada para liberar mucha energía de forma muy rápida. En cambio, un reactor nuclear está diseñado para producir energía de un proceso lento y sostenido. Entonces, la radiación inicial de un accidente nuclear puede ser mucho más bajo que una bomba atómica, pero su tiempo de vida será mucho más largo. Es más, se calcula que para que Chernobyl vuelva a ser habitable y no tenga más radiación, pueden pasar 20.000 años.
ven, hoy en día Hiroshima volvió a ser una ciudad próspera, incluso uno de los puertos más importantes de Japón actualmente. Como otras ciudades en el mundo donde también sufrieron diferentes atrocidades, en parte de la ciudad se dejan monumentos o museos para conmemorar a las víctimas y recordarle a las personas que estos actos no pueden volver a repetirse. Dicho todo eso, esta fue nuestra visita a Hiroshima.